Pues muy buenas, soy Laura Pérez Macho de mi Biblioteca Oscura y hoy tengo el placer de charlar con un escritor muy especial, Juan Carlos Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy un poco nervioso porque claro, siempre sigo tu canal asiduamente, siempre estoy viendo tus vídeos, te estoy viendo a ti hablar y comentar muchas cosas de escritura. De hecho, en parte empecé a escribir viendo tus vídeos y Muchas claro, y de gracias. pronto estoy aquí. Bueno, pues yo también comparto nerviosismo porque no es la segunda entrevista así un poco que hago, no estoy muy ducha con esto. Espero que salga todo bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por concederme esta entrevista, charla, para hablar un poquito de ciencia ficción, de libros y de ti. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Pues bueno, al final yo era un niño que leía mucho, como imagino que los que siguen tu canal y tú misma, y me encantaban los libros de ciencia ficción. Y de hecho, por ese motivo, terminé estudiando una carrera de ciencias. Estudié ingeniería aeronáutica, como el protagonista de tu novela Dante, Ah, sí. y, sí, y me metí a trabajar en un centro de investigación aeroespacial y luego ya estudié física y bueno, y he seguido ahí. Me gusta la investigación, me gusta la ingeniería, me gustan todos los campos científicos y también me gusta el tema de la ufología. Me gustaba, sobre todo, porque ya con la edad uno va perdiendo la fe. Y me gustaba mucho y se me ocurrió escribir esta novela primera, que es la que está publicada. Y a partir de ahí, bueno, pues ya he empezado a escribir y ya todo es escribir y escribir y escribir. La verdad es que es muy, muy divertido este hobby. La verdad que sí, la verdad, bueno, pues muchísimas gracias por seguirme. No tenía ni idea de que me seguías. Y bueno, te quería preguntar también un poco, que yo creo que más o menos me has contestado, que qué te llevó a ser ingeniero aeroespacial, ¿no? Que es algo muy, muy interesante, el tema de física. También yo soy de ciencias, estudié geología, que algo tiene que ver un poco, ¿no? Pero Es ciencia, es una carrera es STEM. ciencia pura y dura. Pero lo de aeroespacial tiene como un encanto especial, ¿no? El tema de, no sé, qué. Pues yo cuando entré a la carrera iba un poco perdido porque yo veía gente que le encantaban los aviones y yo no conocía casi nada de los aviones. A mí no me gustan especialmente los aviones, pero sí que y tampoco la tecnología me atrae especialmente, pero sí que me atraía mucho y siempre me ha atraído el tema del espacio. Y luego también yo soy de Almería y allí había poco para estudiar. Y ya que me iba fuera, pues yo quería estudiar algo que fuese, bueno, en fin, que me gustase y que fuese difícil. Mi primera opción era filosofía, pero en mi cultura, de que no había nadie con carrera en mi familia, pues pensaba que iba a ser profesor de instituto y ya está. Mi segunda opción era física, pero pensaba que también, que solo era la única salida era profesor de instituto. Así que la tercera opción era una ingeniería y dije, pues la más difícil y voy a por ella. Pensaba yo que la más difícil era aeronáutica. Luego, pues, tampoco es exactamente así, pero bueno, y por eso terminé estudiando aeronáutica, un poco de rebote. Y bueno, te quería preguntar si tienes Ujú. alguna anécdota que te gustaría compartir ¿Del trabajo, dices, o de la del escritura? trabajo, sí, Vale. de la escritura del trabajo en general, Ujú. un poco así, algo que quieras Sí, compartir. pues, en el trabajo en realidad tengo muchas anécdotas, algunas no puedo contarlas porque tengo NDAs por ahí, ¿vale? Cláusulas de confidencialidad, Ok, pero claro, mi trabajo yo diseño aviones no tripulados. Cuando digo aviones no tripulados no son pequeñitos de estos de menos de 25 kilos, sino que el más grande con el que estamos trabajando tiene casi 1 tonelada de peso y 12 metros y medio de envergadura. O sea, es no hostia, tripulado, pero podría ir gente dentro si, por peso, digamos. Y claro, y lo bonito de mi trabajo, yo soy funcionario, estoy en el Ministerio de Defensa, con lo cual lo bueno y lo malo es que somos muy, muy poquitos. Eso hace que estamos tanto, yo por ejemplo en concreto estoy tanto en el proceso de diseño, como luego haciendo los planos, como luego enviándolo a fabricar, como luego montando junto al mecánico y luego volando el aparato que haya hecho. Con lo cual estoy en todo el proceso y bueno, y nos han pasado muchas cosas de estar volando aviones y de pronto se corta la comunicación y ahí pasa miedo porque no hay conciencia situacional cuando está en una estación de control de un avión no tripulado. En fin, muchas anécdotas, lo que pasa que bueno, muchas no las podría contar. Intento reflejar en parte esas anécdotas. Yo siempre bromeo con que la gente de ingeniería aeroespacial pues tenemos taras sociales, somos minusválidos sociales. ¿en serio? Sí, es una broma, ¿no? Es una burla. En realidad no es así, evidentemente. Pero bueno, es verdad que las carreras de ciencia, física, aeronáutica, también informática, supongo en geología también, suele ser habitual ese perfil rarito, ¿no? Sí, sí, como nerd, friki, sí, total. Sí, 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 sí.
Entonces yo, por ejemplo, al inspirarme para escribir esta novela que has leído tú, la de OVNI Redención, claro, yo me inspiré mucho, yo quería huir del modelo este, ¿cómo se le llama? El Mary Sue, o el Martyrs 2, es decir, Ah, sí. aplicar tu alter ego, ¿no? En el protagonista. Terrible, terrible. Entonces, me aparté totalmente de ese modelo, pero claro, eso no quita que para hacer mi protagonista en esta novela, que es un ingeniero, he cogido a muchos compañeros ingenieros con sus taras sociales, con sus cosas divertidas y realistas. Sí, la verdad es una cosa que me ha gustado mucho también de tu novela, ¿no? La manera que tienes de describir a Víctor, que es el protagonista de su Ujú. novela, y cómo tiene un complejo como de inferioridad, ¿no? Porque se ve rodeado de militares ahí en plan que van a saco, y él en plan, bueno, soy un poco aquí y tal. Me gusta mucho la verdad es que empatizas mucho con Víctor. Sí, aparece. Me gustó mucho. Ujú. Y bueno, no quiero hacer spoiler tampoco, porque si Sí, sí, no... sí, es difícil además no hacer, no hacer spoiler. Pero sí, me Ahora gustaba también, claro, me preguntabas por anécdota, en mi centro de trabajo es un centro del Ministerio de Defensa, entonces estamos tanto civiles como hay militares también allí. Y claro, también quería reflejar la distinta forma de pensar, todo generalizando muchísimo, porque evidentemente científicos hay de muchos tipos y militares hay de muchos tipos. Pero quería reflejar ese modo de actuar y de pensar tan diferente que hay entre los militares y los científicos. Con científicos, por ejemplo, tú no tomas una colina al asalto, porque claro, tú le dices a un grupo de científicos, vamos a tomar esa colina, y te dice uno, pues yo creo que por la noche mejor, que no nos ven, y otro dice, pues yo creo que por el flanco oeste, pues yo creo que así no hay forma. Los militares le dicen, vamos a hacer esto, y van todos para allá, y no se obedece, digamos, sin dudar. Y claro, un científico no funciona así. Yo si mi jefe me dice, oye, haz esta solución y calcúlalo y demás, yo le digo, pues yo creo que es mejor lo otro. Y me dice, pues demuéstramelo. Y me toca hacer un informe justificando ese punto de vista y a lo mejor no es correcto o sí. Y un poco en esa novela intentaba reflejar eso, lo que es un personaje, una persona muy más normal, digamos, más cercana a nosotros, ¿no? Que sería un científico además y muy inteligente, porque quería ponerlo inteligente, junto a militares que tampoco que sean tontos, ni mucho menos, también son inteligentes, pero claro, son otra manera de actuar y la violencia la tienen en su día a día y, en fin, es muy diferente. claro, es en plan de que acatan órdenes y están para eso, o sea, no es en plan de Uh -huh. que no, digamos que no es que no piensen que en plan de que sean robots, sino que en plan de les educan un poquito en eso, ¿no? De que tienen que ir a la acción y a lo que les digan y tal. Y claro, un Uh -huh. científico pues tiende a pensar más las cosas, ¿no? Decir, pensar un poco las Claro, consecuencias y tal, en plan de, no es en plan de, venga, va, te la saco. claro, A claro, ver, claro. y claro, lo que has comentado, ¿no? Dices, bueno, a ver, demuéstrame por qué esto es así, tal, método científico a saco, ¿no? En plan de, vale, te Uh tengo que -huh. demostrar por qué esto es así o por qué no, tal. Claro, sí, sí. Es un poco la vida normal. Quiero decir, en general yo creo que la inmensa mayoría de personas que estamos en esta sociedad somos más, o sea, no tenemos que ver con ese ámbito militar, no estamos acostumbrados a ese nivel de violencia y estamos acostumbrados, espero, a cuestionarnos las cosas y y a pensar un poquito, ¿no? No aceptar lo que viene sin más. Aunque bueno, eso sería discutible también, dependiendo de la persona. Claro, también, es que me para a pensar y digo, a ver, ¿qué consecuencias tendría un soldado que no acata las órdenes? Es que depende un poco de los superiores, ¿no? De si son muy más saco o lo mismo se los quitan en medio, que hay superiores muy chungos. Entonces, no digo que sea el Uh -huh. caso, Uh -huh. pero digo en general, ¿no? En plan de, no sé, pero bueno. Entonces, ¿crees que en algún momento, ya tocando un poquito el tema ufológico, crees que en algún momento podemos contactar con vida inteligente y tenerla cara a cara? Pues me encantaría, eso sería mi ilusión, evidentemente, y la de mucha gente en el planeta, pero como científico lo veo muy, muy, muy difícil, al menos en esta generación. Ya en el futuro es muy difícil proyectar a futuro lo que va a ocurrir, porque hay una cuestión que es la paradoja de Fermi, que es, se le ha preguntado a mucha gente, simplemente tiene el nombre de la paradoja de Fermi, pues porque, bueno, era muy famoso Fermi. El tema es que Fermi, paseando por el centro de investigación donde estaba, pues una vez soltó una frase de ¿dónde está todo el mundo? Refiriéndose a que dónde estaban los alienígenas, porque había muchísimas estrellas, hay muchísimas estrellas, planetas habitables y demás, y no vemos nada, ni detectamos nada. Ya he comentado antes que yo en la infancia, pues sí que me gustaba mucho el tema de ufológico y demás, me compraba las revistas Más Allá,
compraba mapamundis para señalar dónde había avistamientos, para sacar patrones, pero claro, no había patrones de ningún tipo. El tema es que ya con la edad uno va dudando y hay varias explicaciones a la paradoja de Fermi de por qué no vemos a otras civilizaciones extraterrestres. Y es que hay varias explicaciones que sumadas son bastante graves. Una, por ejemplo, son las distancias, que son distancias tan salvajes las que hay entre estrella y estrella, que es muy difícil llegar de un sitio a otro. Y encima, si tenemos en cuenta la relatividad general de Einstein, es que no se puede sobrepasar la velocidad de la luz. Y aunque hay soluciones como el motor de Alcubierre, que es un físico mexicano que en el año 94, creo, desarrolló una solución a la paradoja, o sea, perdón, a las ecuaciones de la relatividad de Einstein que permitían viajar más rápido que la luz, pero aún así eso implica luego que hay fallos, hay paradojas de causalidad en la que si viajas más rápido que la luz, en teoría estarías viajando hacia el pasado. Y por tanto, bueno, en fin, ya surge toda la paradoja de estas típicas de los viajes temporales. Entre eso, que tampoco siempre estamos buscando alienígenas que sean como nosotros, ¿no? Basado en el agua, basado en el carbono, de un tamaño aproximado al nuestro, de un rango temporal, vamos, que vayan más o menos a la misma velocidad que nosotros, pero claro, y si hay nubes gigantes en Júpiter con conciencia, que son nubes de corriente eléctrica y magnética, es que no podemos ni contactar con ellas ni pensar en ellas, y además para ellas a lo mejor un segundo nuestro son 100 años, o sea, es que, en fin, entonces veo complicado que alguna vez lleguemos en nuestra generación, insisto, a ver vida extraterrestre. Ahora, en un futuro, si llegamos a desarrollar en algún momento naves que sean más rápidas que la luz, a pesar de que por ahora la ciencia actual parece contradecir eso, bueno, pues quizás sí podamos viajar y encontrar algo. La cuestión es de por qué ahora mismo no estamos encontrando a otros que hagan eso, pues es o porque bien es imposible o por la teoría esta del bosque oscuro que ha puesto de moda Liu Cixin, de que todo el mundo se esconde porque, claro, hay riesgo de que te muestres tú diciendo, hola, estoy aquí. Entonces casi que lo más prudente es quedarte calladito y escondido y esperar a ver si alguien insensato llama a la puerta. Sí, no, pero se han dado casos, estaba pensando en la famosa señal esta de wow, ¿no? De una señal electromagnética que no se sabe bien de dónde viene y dices, de estas cosas que te quedas pensando, dices, a ver, es que no sé si era Carl Sagan quien dijo, si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desperdiciado? ¿No? Y es que es verdad, es que tiene que haber algo y lo que has comentado tú no tiene por qué ser una forma de vida como nosotros basado en el carbono, puede ser basado en el silicio y es totalmente distinta. Entonces, hombre, tú sabes, como Lovecraft, ¿no? Que se imagina ahí como un cefalópodo ahí raro, que también hay alguna teoría por ahí conspiranoica de que los pulpos pueden ser como, han venido de fuera, que no sean ese. Sí, ya nos estamos metiendo en jardines. También, sí, lo de los pulpos y demás. Y también las arañas también son bastante raritas y son un diseño convergente, un diseño evolutivo, digamos. Hay varios seres por ahí. Los cangrejos también tienen esa característica de la evolución convergente, es decir, que varias especies totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, llegan como a ese mismo modelo de cuerpo, de un caparazón con varias patas, con unas pinzas, con... bueno, en fin, lo de los pulpos no lo creo tampoco porque, aunque resulta gracioso, ¿no? Y que tengan la sangre azul y que sean tan diferentes y con varios corazones y ese tipo de cosas, pero bueno, al final tienen una base genética que no es tan diferente al resto de criaturas terrestres, aunque son muy raros, no, eso es cierto. Pero sí, y lo de los cracks, esperemos que no, claro, esperemos que no, esa no sea la opción. Esperemos que no, pero bueno, nunca se sabe. Otra teoría que tengo yo por ahí también muy peregrina, de paranoia, que a lo mejor los posibles seres así extraterrestres que nos podamos encontrar somos nosotros, evolucionados, que hemos sido capaces en el futuro de ir a otro planeta y que por lo que sea vuelven a la Tierra para ver cómo nuestra evolución, no sé. A lo mejor es una paranoia mía, pero me da la sensación que también podrían por ahí ir los tiros. Claro, esa es una de las explicaciones, ¿no? Que los alienígenas, los típicos grises, pequeñitos y demás, que parecen primates, ¿no? Que tienen que ser dos manos, dos piernas, dos ojos, dos orejas. Tienen todo como muy parecido a nosotros, ¿no? Una cabeza encima del cuerpo con un cuello delgado, un cráneo más grande. Entonces eso ha ido
dos explicaciones que dan, ¿no? Bueno, tres en realidad. Una, evolución convergente, es decir, cualquier criatura inteligente debe de tender a eso, porque necesita unos miembros libres para manipular el entorno y hacer herramientas, necesita un gran espacio craneal y la única manera es separándolo del cuerpo tanto, que es como varios requisitos. Otra sería la de que los grises son humanos del futuro, ya sea en este planeta o en otro, pero que son humanos dentro de mucho tiempo, que han evolucionado y bueno, y ahora viajan al pasado y están por aquí investigando y demás, que no sepa qué cogen las vacas, ¿no? Y le sacan la sangre y esas cosas, pero bueno, pero podría ser. Y luego está la teoría psicocultural, que esa está muy chula porque es una forma, está hecha por científicos, pero intentando no desprestigiar directamente a los ufólogos y decir, nada, eso son tonterías, sino intentando decir, vale, pero ¿por qué existe ese movimiento? ¿Por qué tanta gente cree en lo alienígena y cree en eso alienígena y demás? Y claro, y es que si lo piensas, al final los grises típicos, por ejemplo, son lo que nuestra imaginación dice que seremos si seguimos evolucionando. Porque es Es como lo que que la te iba a oreja se decir. nos hará más pequeña, el meñique lo perderemos, los ojos más grandes Sí. y cuadraría bastante. Claro. El pulgar de estar con el móvil ahí más grande, ¿no? Sí, más galgue, o 2 pulgares, ¿no? A veces los ponen con 2 pulgares. Eh, También. claro, lo que pasa es que los humanos ya también están entredichos si seguimos evolucionando, porque la evolución natural, hace mucho que la selección natural ya no aplica en los humanos, ya es más bien una selección social, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué vamos a seguir modificándonos? Y pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, Es que me resultan muy interesantes todas estas cosas. La verdad que supongo que serás también fan de Expediente X, ¿no? también, sí, sí, sí. También me gustaba. Sí, de hecho me gustan mucho todas las películas, novelas y demás donde ponen lo que le llaman primer contacto, ¿no? Donde ponen alienígenas y todo eso. Y de hecho en esta novela que escribí intentaba alejarme de... Es que he leído demasiados libros donde te ponen alienígenas que en realidad piensan exactamente igual que los humanos. Y dices, pues sí es que es un humano pero con un disfraz, como en la antigua Star Trek y demás, ¿no? Y es que esa Sí. parte no me gusta nada, o prefiero que sean de verdad diferentes. Y en esta, por ejemplo, intenté poner eso, una forma de pensar muy diferente, algo chocante incluso. Claro, sin hacer mucho spoiler, doy fe de que sí. Sí. Entonces, bueno, siendo, bueno, más o menos hemos ido Ujú, tocando un poco el tema, ¿no? Que, de qué te llevó a escribir esta novela, si hay alguna película, serie o libro que te haya influenciado para escribir tu novela. Ya, ujú. bueno, Pues para esta novela en concreto fue un documental que había de Bob Lazar, que estaba en Netflix o en Amazon Prime. Lo ha visto poca gente, supongo, porque es una cosa muy friki, muy de ufología. Bob Lazar fue un tipo que en los 80 se volvió muy famoso porque decía que había sido ingeniero trabajando en el Área 51, haciendo ingeniería inversa de las naves alienígenas que tenían allí en el Área 51. Y el tipo decía que luego la CIA le perseguía y que le habían hecho registro en su casa. Y él salía en platós de televisión porque decía que era la única manera de evitar que no lo matasen y desapareciese directamente. Contaba algunos detalles del Área 51 que son mosqueantes porque luego años después se vio que sí que eran ciertos. Por ejemplo, el sistema de seguridad de acceso a la base del Área 51, pues el que él mencionaba en ese momento, luego años después resultó que era correcto. Y bueno, y ha tenido una base ahí de mucha gente que creían y creen firmemente en todo lo que decía Paul Lazar, porque era uno de los pocos que se dedicaba a explicar el sistema de propulsión de la nave alienígena, porque él estuvo trabajando supuestamente en eso. Entonces, claro, yo cuando vi ese documental me puse a intentar razonar ese sistema que definía, ¿vale? Y vi que era hacia aguas por todos lados, quiero decir, para un físico no hay forma por donde cogerlo. Y mezcla conceptos y demás, cosas muy básicas. Pero para la novela dije, pues voy a poner este sistema mezclado con el motor de Alcubierre, el motor de curvatura de Alcubierre, que ese sí tiene una base matemática realista, digamos. Y entonces de ahí saqué un poco. Y luego también de un videojuego que no es muy conocido, aunque hubo un remake en el 2012 que se llama XCOM Ah, sí, UFO. Ah, ¿has jugado tú a ese juego? no he jugado, pero sí lo conozco. Vale, vale, vale. Pues el remake no tanto, pero el juego original del año 95 o algo así, que se jugaba con disquetes y demás, tenías que ir metiendo los disquetes para cargar, una cosa súper primitiva. Pues ese videojuego iba justo de una empresa que iba derribando ovnis, investigando su tecnología, en fin, y estaba ahí combatiendo a los ovnis de esa manera. Entonces, pues mezclando un poquito, dije, bueno, ¿y cómo podría hacer esto de una forma realista, plausible, dentro de que es novela de ficción, evidentemente? Y de ahí me surgió un poco esta idea.
Genial, doy fe, que la verdad es que se nota muchísimo que te has documentado, porque desde aquí invito a la gente que nos esté escuchando que lea la novela, porque se nota que se ha documentado mucho, se nota que es un profesional del tema, porque las Gracias. descripciones, todo, yo me quedo en plan de, ¿qué me está contando? Pues muchas gracias, Laura. No, no, es que eso es de agradecer, a mí me gustó otro de los puntos de la novela, que es un fuerte, que se nota mucho todo el trabajo que hay de documentación y de descripciones técnicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar también si tienes algún libro, serie o película favorita. Uno favorito, no, porque tengo muchos que me gustan, pero bueno, por decir algunos que me gustan, por ejemplo, la película de Moon, no sé si la habrás visto, Bueno, así ahora es de mismo. 2009, puede ser, música de la banda sonora de Clint Mansell. Bueno, es una película de ciencia ficción, si no la has visto, te la recomiendo. Es en el futuro, aunque no un futuro demasiado lejano, más o menos cercano, en el que están sacando deuterio, si no me equivoco, creo que era deuterio, de la superficie lunar. Y entonces pues tienen que allí unas máquinas mineras que van sacando el deuterio y demás, y tienen un ingeniero en una base que está encargado del mantenimiento de esas naves, de esos vehículos. Y entonces el ingeniero está totalmente solo, está aislado, y encima es que la antena de comunicación con la Tierra está estropeada y él está en la cara oculta, que hay más deuterio. Con lo cual, pues no puede hablar y está allí solo en una base y empiezan a ocurrir ciertas cosas. A mí me pareció una película tremenda. No es demasiado conocida porque no es mainstream, pero me pareció esa es para verla de noche, uno solo, yo lo pasaba mal, pero bien. Quiero decir, una película bien hecha. Y esa, por Ahora, ejemplo, me encantó, me encantó. bueno, me la apunto. Sí, 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 a mí me pareció magnífica. La banda sonora acompaña totalmente. El actor, no me acuerdo el nombre ahora mismo del actor, no soy bueno para los nombres de los actores, pero también lo hace muy bien y demás. Y luego, por ejemplo, del libro, pues depende de para qué. A mí Fundación fue uno que me impactó cuando era un crío, de Isaac Asimov, esa trilogía. Lo que pasa es que ahora me la leí recientemente y bueno, ya de mayor no es tan buena. Es buena, pero no es tan profunda a lo mejor como uno espera, ¿no? Como tiene en su memoria. Pero luego hay varias novelitas de ciencia ficción que son ligeras y que recomiendo muchas veces a gente que no ha leído demasiado de ciencia ficción, como El juego de Ender, como Dune, aunque Dune es casi fantasía, pero también está muy bien. En fin, hay muchas novelas que me gustan. Es que no sabría decirte una en concreto. Drácula de Bram Stoker fue la primera que leí epistolar, es decir, que está compuesta de cartas y me voló la cabeza totalmente. O sea, toda la obra, toda la novela de Drácula son cartas, son, ¿cómo le llaman esto? Comunicaciones de Sí, estas, periódico, recortes de periódico, recortes de diarios. periódicos, exacto. Y me Sí, pareció increíble, me pareció increíble. En Dune, por ejemplo, yo recuerdo fue la primera novela, yo creo que leí, donde cada capítulo estaba dedicado a un personaje y te justificaba ese personaje, por qué hacía las cosas y demás. Y me gustó mucho las sorpresas, cómo las gestionaba, porque en un capítulo te estaban diciendo lo que iban a hacer, la trampa que iban a hacer para el siguiente capítulo. O sea, es como que te desvelaban las sorpresas, pero aún así luego había sorpresas. Y me gustó también cómo lo hacían. Y luego obras de primer contacto, por ejemplo, está La paja en el ojo de Dios, que es una novela quizá no demasiado conocida, que también me pareció muy, muy chula por cómo te planteaban a los alienígenas. Y era también muy chula, una ópera espacial muy interesante. también me la apunto. Pues ya que has comentado serie de ciencia ficción, hay una muy buena en Netflix coreana que se llama The Silent Sea. Si no la Ah, has visto, te la recomiendo porque es buenísimo. O sea, los vale. coreanos tienen cositas muy, muy chulas también de pelis y de series. Ujú. Y ya digo que está muy bien. The Son unos Science. científicos que mandan a una misión a una base abandonada en la Luna, que tienen que recoger unas muestras, pero no les dan mucha información y luego ya cuando llegan allí ya se dan cuenta de por qué no les han dado esa información, ¿no? Y Vale. es un rollo ciencia ficción, terror, así, sin hacer spoiler, Ujú. buenísima, ¿eh? Si Vale, le vale, puedes vale, echar un vale. ojo, seguro que te va a gustar. Vale, ok, pues le echaré un ojo, le echaré un ojo. Sí, sí, a mí me encantó, la verdad. Y luego hay otra que, bueno, esta es más distopía y tal, que se llama Dark Knight, que también es coreana, que es, ya Ajá. te digo, que es un poco más distópica y tal, no tiene nada que ver con ovnis ni cosas espaciales, pero Ujú. también tiene cosas chulas.
No sé, habéis que los coreanos respeto también, ¿eh? Sí, ya lo veo que te, que te gusta. Hombre, yo coreano no, creo que no he visto nada, pero japonés sí que he visto y claro, por ejemplo, para el terror, los japoneses lo hacen bastante bien. O sea, lo hacen muy bien, que si The Ring, que si todas estas películas son, uf, y lo hacen muy bien. Sí, la verdad, cualquier película de terror japonés, la versión japonesa es mil veces más, iba a decir una palabra, es mil veces más terrorífica que Ujú. cualquier película Sin americana, te duda, lo digo, sin sin duda. duda. O Sí, sí, sea, sí. Y la ciencia ficción al final es que es un género que es que da tanto juego a... O sea, es que sirve para criticar cosas del presente, para mostrar un poco hacia dónde pueden ir las cosas de forma mal, ¿no? Todas las distopías y ucronías incluso son ciencia ficción. A la vez, en realidad, yo no sé hasta qué punto la ciencia ficción es un género, porque no habla de la trama, no va de lo que va un libro. O sea, al final puede ser un thriller, puede ser romántica, no lo sé, puede ser de terror y es ciencia ficción también, es como la ambientación en realidad. Por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, mira, esa también es de las mejores y eso no deja de ser una historia de una casa encantada con un monstruo. Lo que pasa es que en una nave espacial. sí, es terror, para mí es terror en una nave, o sea, es ciencia ficción de Ujú. terror, Sí, básicamente, sí, y es sí. buenísima. Pero Me podría ser encanta. en un barco en la era victoriana y funcionaría igual de, o casi igual de bien. Y podría ser en un castillo de estos con un fantasma y funcionaría también bien. Entonces, al final, la ciencia ficción parece como más una ambientación que permite soñar sin ser fantasía, porque la fantasía luego pues, no necesita la coherencia, no necesita esas cosas. La ciencia ficción debería de tener al menos un poquito de coherencia, ¿no? Si no, pues tiene fantasía futurista, que sería para mí otra cosa. Pero bueno. Claro, ¿no? Es que su propio nombre lo indica, no es ciencia, y en base a Ujú, base científica de algo que se pueda, que podamos ver hoy en día, haces la ficción, en plan de partes de una premisa de ¿y si? ¿Qué pasaría si? ujú. Partiendo de algo que conozcamos o de cómo puede evolucionar la ciencia en un momento dado, ¿qué pasaría si? ¿No? Claro, lo que Es, pasa es que para eso hay una escala muy curiosa de la ciencia ficción, que es una escala de dureza de la ciencia ficción, como la de los minerales y todo eso. sí, Que te dice que hay ciencia ficción blanda, digamos, que se enfoca en el tema social y demás, pero a la ciencia le importa poco. Por ejemplo, Star Wars sería ciencia ficción muy blanda, casi no es ni ciencia ficción, porque no es lo que estaba contando, es fantasía. Lo que pasa es que, bueno, en el futuro con espadas láser y disparitos y nada y tal, pero no parece ciencia ficción. Y luego estaría la escala más dura, digamos, los grados más duros de ciencia ficción, que sería cuando respetan prácticamente todos los conceptos científicos, aunque se salten algunos para generar esa historia, digamos. Por ejemplo, hay una novela, otra también que está muy chula, que se llama La larga tierra, que es de un escritor de ciencia ficción y de Terry Pratchett. No sé si conoce a Terry Pratchett. sí, no he leído El... nada, pero sí que es Ah, muy vale. famoso, sí, sé que es Pues famoso. escribe humor y típicamente de fantasía, pero por ejemplo, la de Buenos Presagios, la serie o libro de Buenos Presagios, que es de un ángel y un demonio y el fin del mundo y demás, esa es de Terry Pratchett y de Neil Gaiman, o sea que se junta Sí, con otro escritor. Pues esta, por ejemplo, la larga tierra consiste en lo siguiente: en Internet aparecen unos planos para hacer como un dispositivo que no se sabe para lo que sirve, que es una patata conectando unos cables, una cosa así un poco rara. Y te dice que hay que conectar todo tal día a tal hora. Entonces, un montón de chavales, de niños principalmente, adolescentes y demás, pues hacen el cacharro, lo conectan y de pronto aparecen en un bosque. Y resulta que es que ese aparato sirve para cambiar de plano y cambia a otro plano que es la Tierra, pero es la Tierra en un tiempo alternativo en el que no surgió la humanidad, ni los humanos. ah, qué bueno. Y claro, y no es solo un plano, sino que tienes planos como a la derecha y a la izquierda, por así decir, ¿vale? Y conforme más te vas alejando, porque tienes un plano a la derecha, otro más a la derecha, otro más a la derecha, cada cambio de plano es un pequeño cambio en el planeta, solo un pequeño, pero claro, si te alejas 10.000 planos, pues ya la Tierra es súper diferente y a lo mejor estás todavía en la era glacial o todavía... Es una premisa súper tonta, ¿vale? Pero a la vez genera ahí y bueno, y en esa novela, que en realidad son varias, tiene luego continuación y demás, pues es que genera un mundo súper curioso. La gente, por ejemplo, en vez de estar pagando hipoteca y trabajando en este mundo, pues se va a un mundo paralelo donde, vale, puede haber lobos y tigres grandes y eso. Pero el caso es que allí no hay problema de recursos ni de nada. Tú te vas allí y empiezas a talar árboles y te hace una choza y una cabaña y entonces empieza a despoblarse la tierra, hay atentados, a lo mejor uno coge y en un mundo paralelo se construye como imagínate, un andamio
Y entonces, cuando está el Papa dando un discurso en la Plaza San Pedro y tal, en la terraza esa que tiene, pues el hombre este se mueve al plano este y entonces intenta acuchillar al Papa. O sea, empiezan a surgir esas cosas, esas derivaciones. Entonces eso, por ejemplo, sería ciencia ficción dura porque vale, hace un supuesto, pero solo un supuesto, y en base a eso eres muy firme y muy constante con ese supuesto y lo vas desarrollando. Y ese, por ejemplo, pues eso, sería ciencia ficción dura, pero y bien llevada. Y encima, como la escribe el coescritor, es Terry Pratchett, es súper divertida. O sea, Terry Pratchett tiene una idea que siempre son. Por ejemplo, en esa aparece una inteligencia artificial que dice, o sea, aparece una inteligencia artificial que crean y demás. Pero esta inteligencia artificial quiere ser humana, quiere ser considerada como humana con todos los derechos, ¿no? Para que no la paguen, porque sería como matarla y demás. Entonces dice, y nunca queda claro si es real o no, dice que en realidad no es una inteligencia artificial, en realidad es alguien de Bután, no sé cómo se dice a la gente de Bután, un butanista, un butanero. Un botanero, pero... Pues dice que es un mecánico de motocicletas de Bután que se ha reencarnado en esa inteligencia artificial. Y entonces, en un juicio que se hace en la ONU y demás, empieza a dar pistas sobre su vida, sobre lo que hacía, gente que conocía y demás, y al final, como no son capaces de negar esta versión de que se haya reencarnado el espíritu de ese mecánico de motocicletas de Bután en esa inteligencia artificial, pues le tienen que conceder el mismo estatus que a un ser humano. Pero ya te queda la duda de si habrá mentido la inteligencia artificial o no. Son detalles Bueno, muy chulos. Y claro, y lo piensas que ¿cómo haría una inteligencia artificial para que la traten como humana? Pues a lo mejor un truco es decir eso. Claro que existe la reencarnación y yo soy alguien reencarnado, un humano. No me podéis matar, no me podéis... ojo con eso, porque ya ha habido cositas de que han dicho que han tenido que apagar inteligencias artificiales porque estaban comunicándose entre ellas y diciendo cositas que no debían. Sí, sí, sí. Mintiendo al humano, en plan de, ¿sabes? Dices, joder, eso implica un cierto grado de conciencia, ¿no? Cuando sabes, no sé, sabes algo y dices algo que no, ¿sabes? Es que mentir implica muchas cosas, ¿no? Cuando una inteligencia artificial es capaz de eso, porque ya tiene cierto grado de conciencia de algo. No, no necesariamente. El problema es que no necesariamente. Es que, claro, la inteligencia artificial, la generativa esta de lenguaje y demás que utilizamos hoy día mucho, no deja de ser un sistema estadístico. Entonces se basa en la estadística, en las cosas que ya hay escritas, digamos. Entonces, ¿te está mintiendo o está diciendo lo más probable si le has dicho que mienta? Y luego, ¿hasta qué punto existen los zombies filosóficos? Los zombies filosóficos es una figura, digamos, pues dentro de la filosofía, que sería entes que no tienen conciencia de sí mismos, pero que son capaces de replicar y de simular perfectamente la conciencia, de manera que no sabes si tienen conciencia o no, no puedes saberlo, pero no la tienen en el fondo. Entonces, bueno, hay filósofos que creen que que no tienen sentido los zombies filosóficos a nivel teórico y otros que sí. La cuestión es que, bueno, a lo mejor sí que es un zombie filosófico, no tiene conciencia, pero la simula de una manera perfecta. ¿Y cómo saber eso? En fin. Pues esto es simplemente un detalle que ha metido esos dos escritores en una novela de ciencia ficción que no va de eso. O sea, eso no es la clave de la novela, es otro tema. Pero me parecía increíble como personaje. O sea, entonces, hay escritores muy buenos por ahí de ciencia ficción y me parece el mejor género, pero sin duda, sin duda. Lo siento para los que no lo crean así, pero... No, la verdad que es uno de mis favoritos también, no solo por los libros, sino por todo el cine que hay. Por ejemplo, cuando estabas comentando eso de cambiar de planos y de tiempo, me ha acordado de las películas de Regreso al Futuro, por ejemplo, con el condensador de flujo. Sí. Buenísima película, las tres o A cuatro. nivel de guión, yo creo que son para estudiarlas, porque es que el guión es magnífico, cómo lleva los ritmos, cómo lleva el mostrar a los personajes, los arcos de personajes, es que está muy, muy, muy bien hecha a ese nivel, aparte de que sea una buena película muy divertida, muy entretenida, pero es que encima está muy bien hecha. Y sí, por ejemplo, de Viaje en el Tiempo, Terminator, sin ser pero es muy buena también cómo lo lleva y cómo mezcla viaje en el tiempo, inteligencia artificial y cómo dice, pues si hay una guerra en el futuro, pues lo mejor es enviar a alguien al pasado a que mate a... Son ideas que no son a lo mejor muy originales porque no lo son, pero bueno, se combinan y sale un producto, una obra que es llamativo y que todo el mundo tiene en la mente y que se te queda grabado. O sea, eso son buenas obras al final.
Sí, no, y es que justo has dado con Terminator, que es otra de mis películas favoritas, la primera sobre todo, la segunda buenísima también, pero es que la primera, y justo que aunque sean conceptos muy sencillos, puede pasar, porque estaban diciendo, no, pero es que ahora es imposible que exista esto, tal, no, es que los primeros eran de plástico y se veía que eran sintéticos y tal, pero dentro de 40 años, más o menos por esta época, que Sí, ya sí, está sí. pasando algo parecido, ¿sabes? Dices, ya empezarán a confundirse con humanos y ya a tomar conciencia, el Skynet, o sea, está pasando de alguna manera eso, entonces ya no es tanta ficción, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego en la de Terminator tiene detalles muy chulos, detalles bíblicos. Por ejemplo, John Connor es JC, lo cual no deja de ser como Jesucristo. La Ay, madre de hablando de... John Connor, ¿por quién es fecundada? O sea, es fecundada por un ángel que viene del futuro a ayudarla. Quiero decir, tiene ciertos detalles ahí que dice, ostras, es que mezclan ahí, se nota que hay cariño haciendo ese guión, se nota que hay tiempo y cosas que en las películas modernas la de ahora, digamos, que es que yo cada vez no me desencanto más porque veo como pastiches ahí, lo hacen un poco con clichés todo y no noto ese trabajo, ese dedicarle tiempo a hacer una cosa bien hecha. Estoy de acuerdo contigo porque me estoy acordando de las otras que han ido haciendo de Terminator y Sí, ya no era sí. lo mismo. Entonces, no sé, a lo mejor es porque ya habiendo visto esas películas de pequeño cuando salieron y tal, Ujú. también tienes como otra idealización, ¿no? De que ya cualquier cosa que hagan después del Sí, palo, como que no. ese es el factor nostalgia y está claro que el factor nostalgia también está ahí. Pero yo creo que no, porque esas películas yo creo que tú y yo ya las hemos visto y evidentemente no podemos verla con los ojos por primera vez, ¿no? Desde un niño o alguien que lo ve por primera vez. Pero yo creo que son películas que se la pone a alguien ya adulto que no la haya visto nunca y le parecen buenas y son... Entonces, no, es que no es como, por ejemplo, a mí las de superhéroes, estas de Marvel, de esta del universo este Marvel y DC y demás, a mí esas me parece que es que no me atraen nada. O sea, la he visto unas cuantas, pero es como, es una sucesión, es de acción, pero no le veo el chiste, no le veo que haya ese cariño. Entonces, lo cual no quita que haya películas modernas que sí también, por ejemplo, la de Moon que te decías de 2009. A mí me parece que está muy bien hecha y es relativamente moderna. En fin, que, que sí, que se sigue haciendo cine así, pero el que vende más es el otro, que es para las masas. Y bueno, y para las masas pues tiene que gustar a mucha gente, no puedes hacer lo que a ti te apetezca y ya está. Y con Claro. Terminator, claro, la uno está genial. A mí la 2 me gusta más que la uno, pero la uno está también muy bien. Ya a partir de la 3 es que ya decae, pero también porque estás estirando el chicle y a lo mejor ya no procede estirar el chicle. Ya, sí, es verdad, es un poco estirar el chicle. La segunda también es bestial, con Sí. Sarah Connor allá. Y Eh, el robot líquido, es que y son el robot cosas. líquido es que, vamos. Y El robot Schwarzenegger. líquido que encima se viste de policía, con lo cual representa también un poco, ¿no? El gobierno, es que son muchos detallitos. Sí, y siguiendo un poco el hilo de lo que decías tú de JC, John Connor, tal, que si es Jesucristo, y si la IA es el anticristo, es el demonio que quiere matar a Jesucristo, por así decirlo, ¿no? Pues siguiendo un poquito el tema religioso. Ujú. Sí, ha Es que, nacido sin padre, digamos. Pues sí, eso es curioso, sí. bueno, el padre, Kyle Reese no es que fuera Bueno, carpintero, pero era un soldado en plan de, no sé, sí, sí. Es que no sé, se pueden sacar muchas lecturas de eso. Me gusta mucho esa película. sí, 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 muy bueno. Y luego está V, por Dios, V, mi serie favorita de todos los tiempos, también. V además que bebía también de toda la... En ufología está el tema de los reptilianos, ¿no? Y de los del hombre lagarto y todo eso. Entonces bebía de eso, pero diciendo, pero vamos a llevarlo a la práctica y vamos a hacer aquí una guerra de resistencia de humanos. Y luego a alguien se le ocurriría, oye, ¿por qué no le ponemos uniformes chulos que recuerden a los nazis y el símbolo de V, que es como el símbolo nazi, como la esvástica? Sí, Eh, ese tipo de detalles estaba sí, muy es que chulo. mezcla mucho concepto ahí de lo que has comentado, ¿no? De alguien, de los reptilianos, de alguien que viene de fuera y que parece que son muy friendly y tal, y luego te le quieren liar parda. Y luego, como siempre pasa, siempre hay alguno bueno que quiere ayudar a la gente, y tal, a los humanos, tal. Es que el concepto en sí me parece bestial y vuelvo a repetir, lo mismo es que es nostalgia mía de haber vivido esa serie de cuando era pequeña, ¿no? Ujú. Pero me parece bestial, o sea, es que ahora mismo no se hace nada parecido, o sea, no sé, no...
Bueno, hay algunas que no están mal. Por ejemplo, Breaking Bad es una serie nueva, no es de ciencia ficción, ya lo sé, pero por ejemplo ahí sí se nota un guión también trabajado. Tampoco es justo decir que hoy día no se hace. Hoy día se hacen cosas buenas también, pero bueno, se hacen muchas cosas que no son tan buenas. Al final también hay que entenderlo. La industria del cine es algo muy, muy caro. Cada producción implica una cantidad de una inversión en millones bestial. Entonces tienes que hacer que sea rentable. Si no, esto no se puede hacer. Y hoy día arriesgar es complicado. Prefieres hacer cosas que no arriesgas, que sabes que va a triunfar y la gente va a ir al cine a verlo o a Sí. las plataformas a verlo. En el fondo da un poco igual. Entonces no arriesgan y ahí pues se pierde esa parte. También el detalle de que hoy día en el cine se gasten para una película más en la promoción que en la, que en la grabación muchas veces. Y dices, ay va, eso antes no ocurría tan así. Eh, en fin, no sé. Pero bueno, quizás no estamos yendo mucho del tema. Sí, la verdad que nos estaba... Es que son muchas cosas al final. Sí, 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 sí. Te quería preguntar también si hay algún género Uh -huh. musical o artista que te inspire para escribir o cuando escribes, si escuchas algún tipo de música. Lo he intentado alguna vez, el ponerme música para escribir, pero no acaba, conmigo no acaba de resonar eso, ¿no? O sea, me gusta la música, pero no soy de estar escribiendo con la música puesta. Es como que me desconcentra, como que me... Claro, porque al final la música tiene que coincidir con lo que estás escribiendo en ese momento, con el espíritu que necesita en ese momento para escribir, ¿no? Con el mood, ¿cómo Sí, se dice? Eso, el sí, estado de ánimo, ¿no? Que tenga. Entonces, claro, la música si va cambiando, pues, te va cambiando el estado de ánimo. Por tanto, no me valdría, no me valdría. Entonces, en ese sentido, pues no me sirve para escribir. Y luego, respecto a gustos, tengo gustos muy raros, entonces tampoco, o sea, yo escucho música mongola tradicional, que me gusta bastante, pero también me gusta Johnny Cash. Pero también, entonces, bueno, es muy variado, no podría decir un estilo así concreto. pues ahora que mencionas el estilo de música mongola, me Sí. imagino que sea como, es que me imaginaba los típicos mantras así como budistas, en plan de, me imagino una música así como muy ambiental, que te relaja, ¿no? Ujú. Y No que, exactamente. ¿Has visto la peli de Dune, la de la nueva, la de sí, Villeneuve, o como se sí, pronuncia? Vale, cuando pone a los Sardaukar, que son las tropas de élite del emperador, las tropas del emperador, esa música que ponen, que son como unos cantos guturales. ya, sí, Eso, por ejemplo, es el canto gutural típico de los mongoles. Luego tienen el doble canto de los mongoles, que es que están haciendo una voz grave, pero a la vez una voz tan aguda que parece una flautilla mientras cantan, y lo hacen con la garganta, los dos sonidos simultáneos. Y a la vez ritmos que recuerdan mucho al trote de un caballo. Y bueno, y todas las letras son del caballo, el cielo, de los lobos, del no sé qué, o sea, todo es del águila, muy de la naturaleza. Yo no lo entiendo nada, pero bueno, he leído que va de eso, no sé mongol. Entonces, bueno, es una música, si no la has probado, pues pon Mongol Music en Spotify y la prueba. Es curiosa, curiosa. Y sí, tiene un poco del... Recuerda a los mantras muchas veces, porque es como una música inmersiva, profunda. Es curiosa, es sí, curiosa. sí, yo lo que tenía entendido era eso, ¿no? De la voz profunda, Ujú. en plan de, como Sí. que te sumerge en una especie de trance para, no sé, conozco un grupo que son mongoles, que se llama The Who, Ah, sí, sí, eh, sí. Sí, que que eso es música mongola tradicional mezclada con heavy metal. Sí, es que soy muy fan del metal. Y los descubrí por casualidad, digo, mira qué buenos estos. sí, Mira, sí, pues sí, los sí. conoces, ya está. Sí, 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 eso, hombre, son de los más famosos. Tampoco sé cuántas habrá allí. Quiero decir, a mí me llegan los 5 más famosos, ¿no? Yatka es otro también, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Yatkha, que también hacen una mezcla, quizás no es tan heavy, es más rock, pero es rock duro al final, o sea que es parecido al heavy. Y Me también mola, es interesante escuchar ahí instrumentos diferentes y cosas raras. me mola. Me mola, sí, bueno, instrumentos raros. Yo soy muy fan de grupos de folk, de metal folk, Vale. de un grupo que se llama En Extremo, que son alemanes, que es básicamente, hay muchas canciones que cantan incluso en latín y en lenguas muertas, con Ostras, instrumentos en plan medievales raros. O sea qué que chulo. también escucho cosas raras. Y me gusta escuchar un poco de todo también, ¿no? Sí, yo la música medieval también me gusta mucho, la música sefardí y la de Juan de la Encina y esta gente también me mola mucho. O sea, por eso te digo que es como muy cambiante y no, no tengo gustos muy fijos, la verdad.
Vale, no te veo escuchando música mongola y escribiendo sobre No, no, no pegaría, no pegaría. sobre A menos que ponga una civilización extraterrestre que me inspiren los mongoles por lo que sea y, y entonces les ponga ahí con esa música para inspirarme. Y también te quería preguntar, ¿qué otras Ujú. aficiones tienes aparte de la escritura? Pues en parte la escritura me surgió como una vía de escape, porque siempre he tenido demasiadas aficiones y cuando nació mi hija, que ahora ya tiene 7 años, era como que ya muchas se me bloquearon, ya no podía seguir haciéndolas. Y entonces yo, por ejemplo, he practicado Airsoft, en plan todos los fines de semana, generando yo las partidas también, que en parte es como hacer guiones, ¿no? Es como una partida de rol en vivo, pero bueno, con disparos de bolitas. También he hecho tiro con arco tradicional, arcos de estos sin ventanas, sin puntos de mira, o sea, un arco clásico, medieval, digamos. También hago esgrima histórica, esa sigo manteniéndola, la esgrima histórica. Videojuegos, pues antes me gustaba, ahora ya no tengo tiempo de, de jugar a videojuegos, pero también me gustaban mucho los videojuegos. Leer, que eso siempre me ha gustado y sigo haciéndolo. Los wargames y los juegos de tablero también me han gustado siempre, siempre todo el tema de la estrategia y todo eso me encanta desde siempre. Lo que pasa es que eso pues, son juegos que es más difícil cuando ya no tienes mucho tiempo. Y en Claro. cambio la escritura, claro, la escritura puedo sacar ratos por las noches que estoy cansado, que no me apetece, que es el peor momento para escribir, pero ahí la niña está dormida y puedo ponerme con ello. Y entonces pues sí que es un hobby que puedes sacar en cualquier momento y además tú lo sabrás, Laura, que aunque, digamos, escribas, no lo sé, media hora al día y por la noche, pero te tiras todo el día pensando en realidad y vas cogiendo ideas y vas viendo, no sé, cosas por la calle y hablando con amigos y demás que van surgiendo que tú anotas mentalmente y dices, esto para novela, esto para Sí. tal, esto para... Sí, no paras, Entonces, estás ahí con el run run de sí. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, viendo la película, por ejemplo, de Wish, que la vi con mi hija, ¿sabes la ¿Cuál? película de Wish? Wish, Wish, Deseo. no, no. Ah, vale, es una de Disney moderna que va de un mago que coge y hace un reino en una isla. En una isla que no define dónde, pero tiene toda la pinta que es por las Islas Baleares o en el Mediterráneo en general. A ver, Y entonces es el reino de los deseos, porque el rey mago este lo que hace es que cumple los deseos de la gente de vez en cuando. Y bueno, y surge la historia de una que quiere ser su aprendiz, que descubre algo malo del mago, bla, en fin, una historia de Disney luego, ¿vale? No muy profunda. Pero el caso es que, claro, viendo esa película dije, ay, va, pues esto hago una novela yo, que voy a poner una isla de verdad en el Mediterráneo, donde haya un mago que se haya hecho rey, pero vamos a hacerla que sea histórica, es decir, que sea de verdad con un ambiente histórico y tal. Y entonces en esa novela, seguramente la escribiré cuando tenga tiempo, pero voy a poner a Fernando el Católico, que voy a poner varios personajes de la época. Es que Fernando el Católico era un genio en la época, estaba súper, tenía una fama de inteligente y de listo y de bestial. De hecho, el libro de Maquiavelo del Príncipe pone muchísimas veces como ejemplo de buen príncipe, de buen gobernante, precisamente a Fernando, el católico, a Fernando de Aragón. Porque eso era un tío que tramaba unos complots y unas cosas y una alianza y bestial, bestial. Entonces dije, pues ya está, voy a poner de enemigo de este mago, pues voy a poner a Fernando el Católico. Igual. Total, y entonces empieza a mezclar. Entonces es que eso, lo bueno de la escritura es que estas cosas que te van surgiendo por el día, lo vas convirtiendo, digamos, en una novela. Supongo a ti en parte te pasaría, Dante 23, que va de un futuro distópico donde hay, pues, bueno, en fin, no voy a tampoco a desvelar nada, ¿no? Pero supongo que te surgiría pues viendo cosas y pues, lo que pasa en el día a día con la IA y demás. sí, básicamente, mira, me surgió la idea, justo habías comentado series de Netflix, viendo Ajá, un documental, que supongo que seguirá estando ahí, de criogenización, que se llama Vivir dos veces, criogenización vivir dos vale. veces o algo así, de un científico tailandés que bueno, pues se le murió su hija bebé de 2 añitos, que tenía una enfermedad chunga, Ujú, terminal, y él pues quiso criogenizarla pensando pues que en un futuro habría alguna especie de tecnología, ¿no? Capaz de despertar a los criogenizados. Y es ajá, algo que ya existe porque hay compañías, hay una que se llama Alcor, por ejemplo, que ya criogeniza peña. O sea, y me he puesto a mirar por curiosidad y los precios ajá. tampoco es que sean demasiado descabellados. O sea, no es en plan de Sí, sí. que nadie, a ver, vale una pasta, pero no es en plan de que no los podemos permitir, ¿sabes? Con Sí, ahorrar sí, y sí, tal. sí.
que es más o menos asequible, ¿no? En plan de que te pueden criogenizar de cuerpo entero o la cabeza, obviamente el precio es distinto. Y es básicamente pues que te meten ahí en un cilindro de nitrógeno líquido el tiempo que haga falta, sin garantía ninguna, claro. Porque, a ver, esto es como que, bueno, estás ahí, a ver, porque es especulativo, ¿no? Por en plan de, como que donas tu cuerpo a la ciencia, ¿no? Y es un documental muy interesante porque te explica el plan científico de que, bueno, pues que si se da, se da la posibilidad de que se pueda, cuando desecan el cerebro, se mueren muchas neuronas y tienen que volver a rehidratarlo y las conexiones neuronales no son las mismas. Entonces, te queda un poco la duda de si esa persona va a seguir siendo la misma, si va a tener recuerdos o qué va a pasar Ya. con esa persona, ¿no? Entonces digo, qué interesante sería hacer una historia sobre esto. Y es un poco la base de lo que es la novela. Y estaba pensando, digo, según te he ido escuchando, Sí. digo, qué pena no haberte conocido antes Y para meter ideas de... para hablar contigo del tema de la aeronáutica y tal, ¿no? Y más cosas. Sí, porque, por Porque ejemplo, claro, precisamente, lo que no te dicen esas empresas de criogenización es que el mayor problema que tenemos es que cuando tú congelas un cuerpo de un animal, sea humano o no, el mayor problema que tiene es que el agua en el interior, el agua crece al congelarse, aumenta de volumen, disminuye su densidad. claro, Entonces cristaliza y, por tanto, destroza las membranas celulares y las membranas de los núcleos de celular y demás. Por tanto, luego claro, al claro. descongelarlo, tiene una amalgama de orgánulos y de proteínas y demás que ya no tiene células, digamos, completas. Entonces, por eso la carne, por ejemplo, cuando el pulpo, cuando lo congela y lo descongela, ya está más blandito, claro, si ha roto las membranas celulares. Entonces, igual luego no es aprovechable prácticamente nada, pero... Claro, es que en este documental es muy interesante porque te explican eso, que es que hay que Vale, hacerlo más o menos inmediatamente de que el cuerpo vale. fallece, porque si esperas más tiempo, la descomposición y demás, bueno, te lo Esa explica, sería ¿no? otra. Y tienen ese proceso de desecación del cuerpo y tal, implica quitarte toda la sangre del cuerpo y Ah, sustituirla vale, por un líquido anticongelante, que es precisamente para evitar vale. lo que tú has comentado, Claro. que ese líquido como que te preserva y luego ya en un futuro como que ya te quitan ese líquido y te vuelven a meter sangre, que la Sí, guardan sí, sí. también en otro sitio. Es que me parece súper interesante, en serio, porque luego te explican de todos los retos que podría tener el científico que se enfrenta a despertar algo Ujú. así, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. joder, qué interesante. Es que me resulta Es muy chulo, sí, sí, sí. En tu novela, por ejemplo, metes muchas cosas que están muy guays, por ejemplo, de materiales, metes el Dracorium, creo que se llamaba, o algo así, sí, que es un material ahí interesante y tal. Metes, por ejemplo, lo de los drones, me parece muy bien integrado, ¿no? Porque el tema de que los drones son mucho más normales, de que van asociados a la gente, me pareció muy chulo también la forma de meter los drones así como personales, que no sé cómo llamarlos, pero que están por ahí. Es que tampoco quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero... vale. Sí, sí, no, y- y bueno, pues esa idea y meter un poco también la especulación, ¿no? De la manipulación de las élites. Hay una cronología ahí de cómo Ujú. creo yo que podríamos ir evolucionando si no se cambia nada. Y yo qué sé, es que, no sé, como tú has comentado, cualquier cosita te da pie Ujú. para escribir algo así interesante que Totalmente. te quedas rulando en la cabeza, ¿no? Con las ideas. Sí, 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 sí. Totalmente. Hay otra novela que he escrito, pero todavía no he publicado, que la he escrito con un amigo, precisamente porque estábamos viendo los dos a distancia, porque él vive en Zaragoza, pero bueno, el aterrizaje hace ya un año, yo creo, de una sonda india en el polo sublunar. Entonces, este amigo no es científico, este es todo lo contrario a científico, que es de letras, estudió ciencias políticas y periodismo, las dos carreras. Y aparte trabaja de político, es decir, que se le da también a escribir, que es el que hace los discursos para su partido político y demás. Y el tema es que le empecé a comentar por qué es tan importante el polo sublunar y por qué están enviando allí cosas y demás, que él no lo conocía. Y a raíz de eso, pues surgió la idea de, oye, ¿por qué no escribimos entre los dos una novela de la colonización del polo sublunar en 2050 y le metemos tanto la parte política histórica, que la mete principalmente él, como la parte científica y militar también, a mí me gusta mucho el tema militar, de esa parte, ¿no? Y entonces, claro, tuvimos que inventarnos qué pasaría con la guerra de Ucrania, qué pasaría con China. Estados Unidos le hemos puesto que tiene 52 estados, porque ya se ha incorporado a Cuba. Entonces, le pusimos muchas cositas
muy, pues eso, y es con el día a día, lo que tú dices, estábamos viendo eso, los dos estábamos siguiendo un poco el aterrizaje ese en el Polo Sur y surgió la idea y una novela entera que sale con eso y así mil cosas. Así que, Sí, qué interesante. Pues esa era otra pregunta que a que ver, quería hacerte. Si tienes algún proyecto en marcha, me parece muy interesante que al final, ujú, pues, conjunto, ¿no? Que uno pues ponga su conocimiento en política y demás, y tú, en tu caso, pues el tema más científico, me parece ujú. brillante. Sí, sí, sí. Ya, De hecho, vi tu vídeo en YouTube que hablabas de escribir a varias manos. No, no me acuerdo ya cómo sí, se titulaba el vídeo, pero bueno, que hiciste un vídeo de eso, de escritura. Y claro, y es que es un mundo, lo de escribir a varias manos es muy sí, complicado, muy, muy complicado, pero a la vez muy satisfactorio también, claro. sí, O se por lo puede menos para hacer. mi opción. Sí, sí, no, perfecto. Y lo importante es eso, que os podéis compaginar y compenetrar y escribir cosas y tal, y hacer es que es un puntazo. Es un puntazo cuando sale, lo ves y dices, "Ah", es que al final es como un puzzle que tienes que Ujú, armar, ¿no? Pero, y más cuando sois dos personas, cuando somos más personas es más complicado, claro. pero, pero se puede y mola mucho. Sí, 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 la Sobre verdad es todo que esa sí. combinación que acabas de decir, que bueno, pues ya hablaremos en un futuro a ver qué tal, Sí, cuando, porque tengo curiosidad por esa novela. ujú, sí, sí, sí. Y luego ahora mismo lo que estoy escribiendo, porque ya esa novela la terminé, lo que pasa que ya te digo, está en el proceso de publicación, que sabes que lleva mucho tiempo eso. Y ahora lo que estoy escribiendo, aunque tengo muchas ideas guardadas por ahí, es que hubo mucha gente que me dijo que la novela esta de OVNI, que pedía como secuela. Y aunque yo no tenía idea de hacer ninguna secuela, porque me parece que es una novela cerrada, completa y ya está, pero luego lo pensé y dije, ah, mira, pues sí se me ha ocurrido una idea para llevarlo a cabo y demás. Y me estoy divirtiendo un montón escribiendo la secuela, pero un montón. Porque ya estoy metiendo tanto a la empresa ya mucho más, ¿no? Digamos, como me he inventado una agencia que es la del Hombre de Negro, para meterla también en juego. eh, pero además con estructuras realistas, quiero decir, una agencia que está vinculada al Ministerio de Defensa, que tiene un nombre que no se parece al Hombre de Negro, evidentemente, y bueno, y tiene su director y directora junta, en fin, siguiendo cómo se hace en una agencia en Estados Unidos. Y luego estoy metiendo también al CEO de la empresa esta, esto no es spoiler, en la de Omni, aparece una empresa, ¿vale? Y yo siempre tuve en mente cómo se gestionaría esa empresa, digamos, cómo tendría filiales por todo el mundo y demás y tal. Y siempre tuve un nombre en mente, ¿vale? Una persona en mente que era Elon Musk, que sería el típico CEO, que sería el que podría pagar una locura así, ¿sabes? Para hacer algo así. Y Total. entonces en esta continuación, pues ya estoy poniendo a Elon Musk, no con su nombre y apellido, evidentemente, ¿no? Para evitar. Y como siempre, cualquier parecido con la realidad no tiene nada que ver, evidentemente. Pero vamos, que es Elon Musk. Y le estoy poniendo ahí capítulos a él y tal. Y me lo estoy pasando pipa. Pero tengo por ahí muchas ideas de novelas de viaje en el tiempo, de la que te decía de fantasía medieval o histórica, no sé cómo llamarlo. Tengo muchas ideas, las ideas no son mi problema. Entonces yo las apunto, las dejo ahí, voy añadiendo cosas a esa idea, con lo cual cada idea va engrosando, aunque no la haya empezado a escribir, con cosas que ocurren y demás. Y bueno, y ya llegará el momento de ponerme a escribir. Genial. Pues manténme al tanto, porque todas son ideas muy, muy interesantes. La verdad que lo de la secuela también te lo quería preguntar, a ver Ujú. si iba a ser posible o no. Porque sí que es verdad que, sin hacer mucho spoiler, como tú ya bien has dicho, Es difícil hacer una secuela, sí. el final Pero sí, es bastante cerrado. sí, 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 pero se me ocurrió una manera de hacerle secuela y bueno, y por ahora bien. Cuando le he preguntado a mí, no diría ni lectores cero, porque todavía no se la han leído, pero a la gente que valida mi idea, ¿vale? O sea, tú comentabas en tu método impopular, ¿no? El primero es el de la idea, ¿no? Sí, Que sí, tienes que convencerte y tienes que validar hasta cierto punto la idea, porque hay ideas que puedes tener en el momento y a lo mejor no valen para una novela, sí para un relato a lo mejor, o ni eso, o no valen ni para relato, porque no tiene nada esa idea que valga la pena. Entonces, pues siempre, como tengo dudas, pues pregunto aquí a un par de amigos de confianza y he tenido tanto respuestas de, ostras, qué chulo, como que se han reído de que era gracioso. Con lo cual, si tiene parte de humor, está genial, está genial. el humor siempre es interesante. Yo lo he intentado meter un poquito también, no sé si habré sido capaz, pero no. El humor yo creo que es muy, muy interesante también con el tema de los libros, ¿no? Porque, bueno, Uh es -huh, otro giro, ¿no? Otro tono que le das a la uh obra -huh. que yo creo que también mola, ¿no? Meter ahí un poquito de humor.
Sí, sí, Y sí. En tu novela de Dante, por ejemplo, sí he notado los toques de humor, pero me gusta porque es un humor de este, ¿cómo lo diría? Sutil. Quiero decir, si no te gusta el humor, quizás ni lo notas. Y si eres una persona alegre, pues dirás, ¡ay! Y lo notarás. Pero no es como cuando se pone a contar chistes los personajes. Eso es horrible. O sea, eso no, no, y eso no lo has hecho, vamos, claro. Es que yo, eso nunca. no haría nunca eso porque yo para contar chistes soy fatal y encima ponerme a escribir. Vale, sería peor. Sí, exactamente. Sí, no, pero sí, un humor sutil y tal, así que así mola, ¿no? También en tu novela he visto algún puntillo así, no quiero hacer spoiler, pero sí que tiene algún puntito que dice, ya me ha sacado una sonrisa, ¿no? Y también te quería preguntar que si planificas antes de ponerte a escribir o te prefieres dejarte llevar por el flujo de las Eh, palabras o de las ideas. sí, totalmente. Dicen que hay dos tipos de escritores, ¿no? El de brújula y el de mapa. El de brújula va con una dirección, digamos, pero no tiene planificado por dónde va a ir, no tiene ningún mapa, mientras que el de mapa pues tiene un mapa y lo sigue. Y yo soy totalmente de mapa. Además es que considero que no se puede, depende de lo que quieras escribir. Poesía, por ejemplo, pues no puede ser de mapa, evidentemente. Pero si quieres hacer que tu hilo argumental, que tu trama sea coherente, que no haya fallos y que además gestionar bien el tema de los ritmos, cosa que me parece a mí muy importante, quizá por las partidas de rol de mi juventud, pero gestionar los ritmos, que no haya momentos de aburrimiento, que no haya... creo que no se puede gestionar si no lleva un mapa perfectamente claro, lo cual no implica que cuando te voy a escribir, cuando vas por la mitad, a lo mejor cambias detalles del mapa o surgen cosas nuevas y demás. Pero tienes que llevar un mapa, si no flojea. De hecho, en tu método siempre habla, porque yo me he leído tu libro del método, Ay, aparte de ver los gracias. vídeos. Sí, sí, sí. Gracias. Y claro, lo comentas que prácticamente cuando estás haciendo la trama, lo primero que tienes que pensar es el inicio y el final. Y estoy totalmente a favor. O sea, yo primero pienso el final. El inicio también, ¿no? Pero sobre todo el final, tenerlo pensado, porque si no te puedes encontrar que vas desarrollando algo y luego no cierra, o no queda bien, o no es o no llega al nivel del resto de la obra. Y de hecho, si no se te ocurre un buen final, yo diría, no empieces a escribir. Porque si no tienes todavía el final, no lo hagas. Es verdad que hay zonas que a lo mejor puedes decir, bueno, no tengo definida esta zona del mapa. Y puedes tirar para adelante y ya surgirá. Pero hay otras que no. Hay otras que tienes que tener perfectamente claras. Sí, sí, el género de lo que quieras escribir y la idea que merezca la pena y eso, el final y un poco los personajes. Pero bueno, yo creo que tener claro el final es muy importante para no empezar a escribir y luego te bloqueas y dices, ay, ay. Sí, 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 totalmente. Sí, Además, no, no hay sé en qué muchas. sitio leí que era como que la escritura tenía, cualquier historia en realidad, no la escritura, cualquier historia tenía tres patas, ¿no? Era como un trípode que tenía la pata de los personajes, la pata de la trama o la historia y la pata de la ambientación. Y las tres tenían que estar equilibradas. Pues si hace una novela que es nada más que ambientación, porque es un libro de historia, no es, ¿sabes? No, Claro. no es, o es un ensayo, pero no parece una historia. Entonces tenían que estar muy equilibraditas y sobre todo que no estuviese coja ninguna. Entonces, claro, la parte de la ambientación en la ciencia ficción cobra mucho peso y de hecho la ciencia ficción clásica, a veces los personajes son más bien flojos, son arquetipos, son clichés y les da igual porque no es lo que buscan. La trama hay veces que tampoco es muy fuerte, pero la ambientación suele ser donde está el peso. Y el lector de ciencia ficción muchas veces busca eso, busca esa ambientación, ¿no? Pero al final, si quieres escribir una historia que guste a todo el mundo, sin importar que sea lector de ciencia ficción o no, tienes que buscar que la trama sea interesante, que los personajes también estén bien creados y que la ambientación pues sea coherente. Claro, si escribes, por ejemplo, literatura contemporánea, pues la ambientación es mucho más sencilla, ¿no? Porque es en el día a día, digamos. Entonces, si haces una historia basada en la ciudad de Valencia y viven en Valencia, pues muy sencillito. Pero bueno, las otras dos, por ejemplo, la literatura romántica, ¿no? Que es al final la más leída, yo creo, o al menos según Amazon. Esa, por Sí, ejemplo, tiene sobre todo personajes, los personajes casi todos, luego tienen trama, que también es importante, dentro de que la trama te pueda gustar esa trama o no, como lector. Y la ambientación, pues es la más floja, pero porque suele ser en el presente y en la cotidianidad. Entonces, bueno, no necesita, pero sigue siendo coherente. O sea, eso tiene que estar ahí. Y bueno, entonces, pues sí, el mapa sería, digamos, lo de ser escritor mapa iría dentro de la trama sobre todo, pero los otros dos puntos son fundamentales. Y sin tener esta estructura, por ejemplo, en tu método lo dejas clarito, que los personajes son fundamentales y la ambientación es que también depende del género, pero bueno, pero sí, también. sí, sí, ¿no? Sí, bueno, la ambientación por ejemplo,
en un libro de fantasía, el world building sería esa ambientación, ¿no? De crear todo Eso. un mundo. En la ciencia ficción, por ejemplo, la ambientación es pues hablar un poco lo que haces en tu libro, ¿no? De esa tecnología, de meterte en ese mundo tecnológico, de explicar qué es lo que ocurre con si hay alguna élite o, algo, o si metes política, describir un poquito todo el tema del mundo que rodea al personaje, ¿no? Porque el personaje al final no es una isla, está condicionado por ese entorno que le rodea y en terror la ambientación es súper importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, terrores muchas veces el personaje es casi lo de menos, no importa mucho. Pones un cliché, un arquetipo, y si los clichés no están mal en principio, facilitan la vida al escritor y sobre todo al lector. Es decir, el lector también, cuando se encuentra un cliché, dice, ah, vale, este es el personaje, el graciosete que muere el primero, yo qué sé. Pues, vale, lo asume y le quitas trabajo al lector y puede disfrutar igualmente la historia. Por ejemplo, en el terror suele ser más la ambientación, el monstruo, si vemos el monstruo como la ambientación más que como un personaje, ¿no? Pues no suele ser muy personaje, no suele... Y luego la trama, ¿no? Cómo va desarrollándose todo. Y los personajes quedan un poco en segundo plano y no pasa nada. Y está bien. Es que cada historia pide una cosa u otra. Pero... Claro. Es que depende, porque el terror tiene muchos subgéneros. No es lo mismo un enlace que un folk horror, que el tema de objetos malditos o poltergeist, por ejemplo. La ambientación del poltergeist no tiene nada que ver con Halloween o Viernes 13. O sea, ahí cobra más protagonismo, digamos, el tema del asesino o de las víctimas que quieren huir de ese asesino, y en poltergeist es como más de qué ha pasado ahí, ¿no? Porque esos fantasmas están ahí y que esa ambientación de que al final, bueno, pues sin hacer mucho spoiler, yo creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado con poltergeist, ¿no? Que la casa estaba encima de un cementerio y que quitaron las lápidas, pero dejaron los cuerpos. Entonces, no tiene mucho sentido, porque al final... Es de hace décadas. Yo creo que no, ya lo del spoiler ya no aplica, ya prescrito. Ya no. Pero sí que, bueno, sí, hay veces que se tira mucho de clichés. Yo intento huir un poco también de los clichés, pero hay veces que facilitan mucho las cosas. Claro, no son malos, no son malos. Por ejemplo, en Lovecraft, que sé que a ti te gusta mucho y demás, o Maupassant, que también es anterior, o incluso Poe, ¿no? Que también son ese estilo de terror psicológico, ¿no? Sería el subgénero, es que no sé cómo definirlo. Ahí el personaje no importa mucho, la personalidad de ese personaje, la historia incluso de ese personaje no es lo más crítico. Lovecraft siempre te pone pues, a un historiador o a un arqueólogo y ya está, y no se complica, y no hace falta más, porque se basa en eso, en esa ambientación. Y de hecho, Lovecraft, por ejemplo, en concreto, es que más que en la trama se basa en la ambientación pura. Por eso su obra, sus relatos son muy descriptivos, ¿no? Porque las descripciones son para la ambientación, los diálogos para los personajes y la acción para la trama, digamos, para que avance. Entonces, Lovecraft, por ejemplo, yo lo veo muy descriptivo y porque se basa en eso, en meterte en sumergirte en una ambientación que pues, que te deje intranquilo y que ya no quieras tener esquinas en tu casa, en habitaciones, ni nada, yo qué sé. Sí, yo creo que Lovecraft se basa mucho en el tema de la insignificancia del ser humano en comparación con esa entidad superior que está, digamos, como oculta, que es un poco siniestra, que no se sabe qué intenciones tiene, pero que, bueno, que está por encima del hombre y que, bueno, que puede llegar a manipular tu mente y bueno, está el tema de Cthulhu, ¿no? De que puede ser una especie de ser con la cabeza así como un pulpo y demás, ¿no? Que lo define así un poco, pero yo creo que juega un poco en el sentido de que los humanos al final no somos nada en comparación con esa inteligencia superior que puede haber. De hecho, Lovecraft hace que no solo seamos insignificantes los humanos, sino incluso las obras de los humanos, porque date cuenta en qué puesto pone a los dioses creados por los humanos, Jesucristo, vamos, Dios cristiano, o da igual, o sea, son nada comparado a algo que estaba mucho antes de esos dioses que hemos inventado. O sea, es como si la sensación de insignificancia absoluta, absoluta. Sí, la verdad que pues, es una de las cosas por las que me gusta el Lovecraft también. Y luego en las montañas de la locura, que el protagonista es un geólogo precisamente, entonces... Ahí te sientes identificado. La mezcla de ciencia ficción, terror y geología, pues me mola también, ¿no? La montaña de la locura, que son la continuación de la aventura de Gordon Pym. No sé si lo has leído o lo conoces.
No, hace referencia, menciona a Poe y a Gordon Pym, que yo creo que es la única novela larga que tiene Edgar Allan Poe, porque el resto son Sí, como relatos así más cortos. puede No la he ser. leído, pero me están dando ganas. Pues Lela, a mí me gustó. Es muy rara, ¿vale? Es muy rara porque es como que una parte es de una aventura aquí en los barcos y no sé qué. Otra parte es como rollo aquí, náufrago, no sé qué. Otra parte es de ballenas y te empieza a explicar de las ballenas y de no sé qué, que dices, pero bueno, si parece Moby Dick esto. Y, o sea, es rara, ¿vale? Es como que va cambiando de género a lo largo de la obra, pero es muy interesante y sería un poco como bueno, sí, fue la idea de la que luego escribió Lovecraft Las montañas de la locura. Entonces, bueno, mínimo por completismo, ¿vale? Por, por decir, he leído la obra esta, Sí, sería interesante, sí. me la apunto. Y además, otra de mis películas favoritas, La Cosa, está basada, o sea, John Carpenter se basó Sí. en Las montañas de la locura para hacer esa película, que es otro de los clásicos de mi infancia, que es brutal y yo creo que la habrás visto seguro, vamos, que... Sí, sí, la he visto de niño y luego de mayor. Y por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Del factor nostalgia. La vi con mi mujer no hace unos pocos años y mi mujer no la había visto en la infancia. Así que el factor nostalgia, cero. O sea, ella los efectos esos cutres los veía cutres. Quiero decir, no, no estaba su niña interior diciendo, ay, es que la recordaba muy bien. No, no, no. Y le pareció una magnífica película. Además que, por ejemplo, lo que comentábamos del final y el inicio, ¿no? En ese guión, date cuenta el inicio. Un perro corriendo por la nieve en unos llanos increíbles, que no sabe si es el Polo Sur o no, creo, y un helicóptero persiguiéndole, pegándole tiro a un perro. O sea, es que eso ya se te queda grabado, ya quieres saber qué ocurre ahí. O sea, no. Bueno, tiro, si es que al final le lanza una granada al perro, o sea, es que es como muy Sí, que dices, salvaje. pero a saco, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con ese Claro, ¿qué perro? motivo hay? Sí, 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 entonces, pues esos son buenos inicios, buenos inicios. Se puede Sí, aprender mucho para escritura viendo guiones, películas con guiones buenos, antiguos. buen inicio y buen final, ¿eh? Que al final no sé si te acuerdas del Sí, final. sí, puedo documentar por si acaso, porque esta sí que, pero era brutal, sí. Es Con el brutal. bajo y tal, y luego la... O sea, no sé, es que también soy muy fan del terror, entonces, bueno, si me mezclas Claro. con ciencia ficción también, es que ya tienes el pack completo. Y bueno, también te quería preguntar, que más o menos lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué Ujú. consejos darías a alguien que quiere escribir un libro de ciencia ficción? Lo primero es que la ciencia ficción, si no eres científico, no sé si será fácil o no, ¿vale? O sea, yo he tirado para la ciencia ficción porque siendo científico me resulta muy fácil incorporar cosas de ciencia ficción y demás y hacerlas coherentes y plausibles. Si no lo eres, pues corre el riesgo de que no sea ciencia ficción muy profunda y ponga, yo qué sé, agujeros negros al lado de planetas, yo qué sé, cosas muy raras que no tienen sentido físico de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un punto tal. Pero en general, si alguien quiere escribir, pues que escriba, porque mientras la historia sea buena, pues ya está. Entonces, consejos que dé, miedo ninguno, pero también es verdad que hoy día es muy fácil publicar. Llevo una temporada haciendo un esfuerzo por leer a escritores de autopublicados. Y lo siento, pero la inmensa mayoría son, son muy duros de leer, son muy difíciles, porque no hay filtro. Hoy día puedes escribir cualquier cosa, la sube a Amazon y ahí la tienes publicada. Entonces, la calidad puede ser muy baja, muy baja. Entonces, bueno, que sean críticos consigo mismos, autocríticos, que se lo pasen a lectores beta, que los lectores beta, si les dicen que está muy bien, no les vale. Los lectores beta tienen que sacar los defectos, y muchos. Y seguir un método o seguir un orden, porque si no es imposible escribir algo coherente. Tu método impopular, por ejemplo, es muy clarito, es muy sencillito, ¿vale? El nombre es raro, pero bueno. Pero bueno, pero Impopular. el caso es que, pero sigue unos pasitos, está bien, es correcto. Y luego que nadie escriba pensando en hacerse rico, porque no va a ser así jamás, jamás. Y también un consejo último, huir de yo por lo menos, esa es mi opinión y es muy discutida, pero bueno, yo considero que hay tres modos para publicar. La autopublicación, que es una, es legítima. Lo ideal es que te busques a alguien que te haga la cubierta, alguien que te haga la maquetación del libro profesional, ¿vale? La corrección profesional, yo lo hice así al menos. Luego, la editorial tradicional, busca una editorial, les pasas tu manuscrito y si les convence y ven que puede venderse, pues ellos se encargan de hacer todo eso, tú pones cero dinero y ellos se encargan de venderlo y se quedan una parte de lo que se venda y es correcto, ¿vale? Y luego está la vía de en medio, que son las editoriales de autopublicación o editoriales falsas,
Hay algunas que no me parece mal, porque desde el principio te dejan claro lo que es, te hacen los servicios de cubierta, de maquetación y tal, tú pagas y ahí lo tienes. Que sería, pues, buscarte un pack en vez de buscarte a profesionales de forma independiente. Pero luego es que hay otras que te dicen que van a vender mucho y tal. Y sí me gustaría decir, si la editorial, supuesta editorial, cobra al autor, no vive de vender libros, ¿vale? No gana dinero vendiendo libros, gana de los autores. Por tanto, a mí no me parece que sea una verdadera editorial. Hay que tener cuidadito. Pero, insisto, bueno, si no conoces gente o no te ves capaz de andar rebuscando a ver quién puede hacerte maquetación, quién puede hacerte corrección y demás, pues, bueno, pues la editorial de autopublicación tampoco me parece mal, pero no ir con engaños. No son editoriales de verdad, no van a vender tu libro, te va a tocar venderlo a ti y solamente a ti y ya está. Por tanto, bueno, teniendo claro eso, de hecho, con editorial tradicional, hasta cierto punto también toca al autor hacer mucho, ya no es como hace muchos años, pero bueno. Sí, eso es verdad. La verdad que al final es el autor quien tiene que moverse con su libro. Da igual si va por editorial tradicional o no, porque al final, a no ser que seas ya famoso y que la editorial tradicional, una de las tochas, se fije en ti y tal, porque sepa que como tienen seguidores ya, pues van a vender a saco, porque al final es un negocio para ellos, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es Claro. que haya muchas ventas. Y si hay una persona que ya tiene muchos seguidores, pues piensan que a lo mejor pues van a tener más ventas. Si no, como que es más complicado que se fijen en alguien. Que hay algunas que sí, a ver, pero trabajan con muchos libros y al final pasan 3 meses y tu libro deja de ser novedad, entonces se van a otro y como que, no sé, es un poco impersonal para mí, a mi modo de ver. Entonces, siempre es el Sí, autor el que tiene que mover su libro, si no, nadie lo va a hacer. incluso gente como Juan Gómez Jurado, que es escritor profesional, vive de ello y no creo que gane mal. Y él sigue haciendo sus podcasts para sacar más dinero, sigue haciendo presentaciones de libros para mover sus novelas. Y estamos hablando de Juan Gómez Jurado, que diría, bueno, este ya que se dedica ahí en su castillo ahí aislado a escribir y ya está, ¿no? Y le llegue el dinero ahí en saco. Pero no, tiene que hacer presentaciones de libros por pueblos y por sitios. Porque hoy día es como está la cosa. O sea, Sí, funciona así. sí, es complicado. A no ser, bueno, pues sí, si es un autor como él, o a no ser que sea Penguin o Planeta, que es así que se gastan una pasta en promocionar y tal, y eso sí que te dan Depende, como más. depende. Depende, ¿eh? Pero No es tampoco, no te creas que es tampoco tan así. También, si eres, en fin, dentro de unos meses te contaré, porque es que yo estoy intentando también ahí con Penguin, con Planeta y demás, y he conocido a escritores que han publicado con Planeta y tal, y no te creas que están así. Es que hoy día el autor tiene que seguir moviéndose, aunque publiques con Planeta. sí, no, O sea, es lo es que que es creo así. también. Pero bueno, al menos con esa grande, digamos que se tiende a pensar que te dan como Sí, más visibilidad, básicamente. te van a dar más, pero bueno, que eso, que hay que moverse igual. Sí, no, hay que, sí. Es muy complicado poder llegar a vivir de la escritura, por eso tenemos nuestros respectivos trabajos, digo, digo No yo, queda otra. no queda otra. Pero bueno, has comentado antes que es divertido, que también te escribes porque es divertido y yo comparto eso también y bueno, yo no tengo muy claro que no voy a hacerme rica haciendo. De hecho, pierdo muchas veces dinero con cosas, Ya. pero, pero no sé, lo hacemos porque nos divierte y porque si encontramos a alguien, en este caso otro autor, que lee lo que escribe y si le gusta, pues oye, eso es una satisfacción muy, muy grande. Para mí por lo Sí, menos sí, es lo que mola también. estoy totalmente contigo. Es increíble la sensación cuando alguien te lee y le gusta. Sí. Es tremendo, es tremendo. Sí, además tener cosas en común, ¿no? Como el tema de la ciencia y poder hablar así, poder tener Sí. charlas así. Y bueno, así para recopilar un poquito los proyectos que tienes en marcha, si mal no recuerdo, es la secuela de Omni Redención, Eso, ¿eh? estás trabajando en ella, esa novela que has comentado con tu amigo, que va a ser, Exacto, que esa todavía no está publicada, entonces prefiero todavía no comentar mucho ni nada, ¿vale? Pero sí, vale. esa ya está. Y luego las ideas un poquito de otra que me comentabas, ¿no? Del tema de la isla con ese mago y tal, Pero ¿no? es que esa es una, es que tengo muchas, es que tengo, es que tengo demasiadas. Creo que el otro día las conté, tenía 13 o 14 ideas por ahí, ya, pero en Bueno, plan que dan para novela. No está todavía estructurado y tal. Algunas tienen la trama hecha un poquito por encima, otras no. Pero es que tengo mucha idea. Entonces, no, las ideas no son mi problema. Yo lo de la página en blanco que se comenta y tal, jamás, jamás. O sea, yo ponerme y empiezo clac, 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 a escribir. Nunca he tenido página en blanco. qué Pero bueno, bueno. esa suerte tengo.
Bueno, pues yo si te puedo ayudar en algo, aquí me tienes, Ay, muchas gracias. para lo que necesites. Y si hay alguna cosita más que quieras compartir, donde tus redes sociales, donde pueden encontrar tu libro, está en Amazon, pero bueno, pues si quieres añadir Sí, alguna cosita más. lo tengo en Amazon. He empezado este año a ir a ferias, he ido a una feria, tampoco he ido a mucho más. Entonces mi idea es empezar a ir a más ferias y demás. Pero bueno, también me pueden buscar por redes sociales, estoy como JC Plaza Escritor. Y bueno, y si lo quieren dedicado, con marcapágina y demás, pues que me escriban un privado y yo se lo envío encantado. Pero bueno, por ahora solo lo tengo en Amazon. Y mis redes sociales, pues las uso porque hacen falta, pero es que no me gustan las redes sociales, es un problema que tengo. Lo que Estamos sí me igual. gusta, por ejemplo, claro, lo que sí me gusta, por ejemplo, son esto, las entrevistas, los podcasts. A raíz de la escritura he descubierto también el tema de los podcasts y he visto que me gusta mucho. Y he participado en podcasts de videojuegos, en unos podcasts de ufología que se llaman Omnis Mundi, que también ahí, pues empecé una colaboración pequeña y tal, y luego nos ha gustado y he participado ya en varios y todo eso, aportando el punto de vista escéptico, ¿no? y científico. Y luego he hecho mi propio podcast que se llama Filosofía Inútil, que es como yo quería estudiar filosofía, pues con un amigo que hablaba de filosofía cuando era adolescente y tal, pues nos hemos juntado después de años y no hemos vuelto a nuestras charlas filosóficas, lo que pasa es que ya con una experiencia y unas lecturas detrás. Y bueno, y ahí hablamos de filosofía y de ciencia también. Yo que sé, hay un capítulo que es explicándole la relatividad especial, eh, pero para que lo entienda alguien de letras, quiero decir, sin ofender, pero para alguien que no sea científico, vamos, que se lo pueda entender, ¿no? En otro nos metíamos con la conciencia y la inteligencia artificial. En fin, bueno, pues vamos tocando cosas que son de filosofía y que son de ciencia también. Y bueno, y de hecho, pues esto, por ejemplo, pues es que yo disfruto con estas cosas, me gusta mucho, y esto lo he descubierto a raíz de la escritura. Genial, perfecto. ¿Dónde se puede escuchar el podcast? Y lo tengo en Spotify, en iVoox y en YouTube. O sea que lo tengo Perfecto. en todas las plataformas así más importantes. Filosofía inútil, por si alguien Me quiere gusta, escucharlo. me encanta el nombre. Sí, Te buscaré. es que eso Te no buscaré. hablamos de crecimiento personal ni nada de eso, es todo, yo qué sé, pues eso, filosofía inútil. Genial, me encanta. Pues sí, te buscaré el podcast. Me resulta interesante. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer haber A ti. charlado un ratito contigo, de conocerte virtualmente y te deseo muchos éxitos con todos tus proyectos. Y nada, cuando Muchas gracias. quieras, quedamos otra vez para hablar de lo que surja. Ujú. Y nada, aquí me tienes por si necesitas ayuda, con lo que sea, cuenta conmigo. Pues muchas gracias, Laura, por dejarme participar en tu espacio, en tu canal. Y ya te digo, para mí es algo chocante porque he visto pues muchos, no diré todos porque no sé si todos, pero he visto muchísimos de tus vídeos y tal. Lo usaba mientras estaba escribiendo la primera novela y tal. Y de pronto Gracias. o sea, estar aquí es como, como raro. No sé, chocante, mola. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escucháis, que habéis aguantado esto.